Qué gusto que estemos en este día juntos y dispuestos a continuar estudiando la palabra de Dios. El día de hoy estudiaremos el tema Cristo, el Hijo de Dios, continuando en Marcos capítulo 14, versos 53 al 65. Y la palabra de Dios dice así: Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos, y a decirle: Profetiza. Y algunos alguaciles le daban de bofetadas. Cristo, el Hijo de Dios. En estos versículos tenemos el proceso del Señor Jesucristo ante el Sanedrín, cuyo presidente era Caifás. Él era el sumo sacerdote. De hecho, era el mismo que hace pocos días había decretado que Jesús tenía que morir, fuese culpable o no fuese culpable. Esto lo podemos encontrar en Juan 11:50. Y pues desde esta parte ya podemos ver qué tanta imparcialidad podía caber en el presidente de dicho tribunal. Pero bueno, no es la primer inconsistencia o incongruencia que notaremos en este día, o que ya hemos notado en nuestra cita bíblica. Vamos por partes. La cita de este día nos empieza a conducir por el camino de dolor que nuestro Señor Jesucristo enfrentó por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Así que, por ello, cada uno de nosotros debe valorar estas enseñanzas bíblicas con todo el corazón, porque es lo que el Señor Jesucristo hizo para darnos perdón, redención y vida eterna. Aquí vemos cómo conducen a nuestro Señor Jesucristo a la casa de Caifás. Y esto, pues, nos damos cuenta que era algo completamente ilegal. El Señor Jesús sería juzgado a medianoche, con lo que una reunión de esta clase en la casa del sumo sacerdote a mitad de la noche, con gente seleccionada, y hago énfasis acá, gente seleccionada, pues había un propósito para esto, había un propósito por el cual habían escogido este lugar, habían escogido esta hora y habían escogido incluso a las personas que iban a estar presentes. Todo esto era señal de que era una totalmente una farsa completa para obligar a que la situación marcara como culpable a nuestro Señor Jesucristo. Esta era una reunión totalmente ilegal. Allí se habían reunido todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, a la espera de recibir la presa que tanto codiciaban. Aquí en la Biblia, los versículos también nos dicen que también Pedro le siguió de lejos. Pero cuando llegó a ese lugar, y lo veremos el día de mañana, se dio cuenta que aún el fuego del sumo sacerdote, de la casa del sumo sacerdote, no era lo que él buscaba. Él estaba con los alguaciles, pero tampoco era el lugar que él anhelaba. No era el lugar que él deseaba, en el que él deseaba estar. Pero bueno, continuemos con la historia de nuestro Señor Jesucristo. Esto que mencionamos acerca del apóstol Pedro, debemos guardarlo, pues mañana tendrá aún mayor sentido. Continuando con nuestra cita bíblica, vemos con qué empeño andaba el Sanedrín entero buscando, sin contar en los medios, un testimonio
para dar muerte al Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en el versículo 55. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema, todo el concilio, buscaba alguna prueba para condenar a muerte a Jesús. Pero Dios, tan perfecto, que hace que la verdad salga a la luz, dice, pero no la encontraban, no la hallaban, no encontraban, y eso nos da a entender y nos muestra que ellos lo buscaban con detenimiento. Le habían prendido como un malhechor, pero ahora el que le tenían en sus manos no podían presentar contra él ningún cargo. De ahí que solo conseguían contra Jesús falsos testimonios, como dice el versículo siguiente. Y aún así, los testimonios no coincidían. Porque aunque muchos presentaban falso testimonio, dice el verso 56, se contradecían unos a otros. ¿Por qué? Porque pues, la mentira realmente jamás va a coincidir. La mentira en la que querían meter al Señor Jesucristo, obviamente iba a saberse que era mentira, que era una falacia. Nosotros debemos ver cómo el Señor Jesucristo se mantuvo en este momento y cómo las personas que se supone, y hago énfasis en esto, se supone, debían guardar la ley de Dios e instruir a las personas a que guardaran la ley de Dios, eran aquellos quienes estaban injuriando al Hijo del Hombre. Eran aquellos quienes estaban ofendiendo y estaban levantando un falso testimonio contra el Hijo de Dios. Ahora, el caso es de que según la ley, y esto es lo que estábamos mencionando ahorita, estaba a cargo de los sacerdotes castigar a quienes dieran falso testimonio. Y ahora eran los propios sacerdotes quienes daban falso testimonio contra Jesús. ¿Qué podemos hacer sino clamar nosotros, Señor, socórrenos, cuando las personas que se supone debían ayudarnos ahora están haciendo lo injusto delante de Dios? No debemos, amados hermanos, amada iglesia de Cristo, no debemos poner la mirada en el hombre si en algún momento sufrimos alguna injusticia de las personas que se supone debían guardar la palabra de Dios o debían guardar la justicia en nuestro mundo actual, en nuestro diario vivir. No debemos poner la vista en el hombre, debemos correr a Dios, porque el Señor Jesucristo en ningún momento, sabiendo Él perfectamente lo que había en el corazón de esas personas, Él no levantó ningún juicio en contra de aquellos que lo estaban injuriando. Hoy en día es común escuchar decir, a mí nadie me va a estar levantando falsos porque yo le levanto un juicio a ellos. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña a dar la otra mejilla. Y es precisamente lo que el Señor Jesucristo está haciendo en esta parte. No está levantando juicio contra ellos. De hecho, la Biblia también nos dice que Él dijo, de hecho lo vimos hace unos días, si yo quisiera, podría traer a pedirle a mi Padre que mandara una legión de ángeles y me salvarían, pero realmente tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. Así que eso no era un juicio, era nada más una forma de hacerles ver a las personas que Él podía salir de ese problema, bueno, no de ese problema, pero sí de esa situación en la que se encontraba. Sin embargo, Él prefirió someterse a la voluntad de Dios y aún así mantenerse en silencio. Así que cuando tú y yo nos encontremos en una situación dolorosa en la que estamos siendo señalados de forma injusta, no señalemos a las personas, no creamos que estamos decretando alguna clase de juicio, porque eso tampoco es respaldado por la Biblia, sino lo que debemos hacer es correr a Dios. Amado Dios, socórrenos. Ante esto, vemos cómo era la situación en la que estaba aquí el Señor Jesucristo. Finalmente la Biblia dice que se levantaron algunos que dieron un falso testimonio contra Él, moviendo y tergiversando las palabras que Jesús había pronunciado en su primera purificación del templo. Eso lo vemos en Juan 2:19. Pero ni aún así era idéntico el testimonio de ellos. Ni siquiera coincidían los testigos, ni presentaban cargo alguno que fuera suficiente para condenar a muerte a Jesús. Es entonces cuando todos los recursos ya habían fracasado, cuando el sumo sacerdote, aquel que se supone debía cuidar la ley de Dios y llevarla a cabo, empezó y decidió apresurar el proceso. Y ahora quería que el Señor Jesucristo dijera lo que Él quería que dijera. Quería tentarle tal como muchas veces habían intentado cuando el Señor Jesucristo daba alguna parábola. Y es aquí cuando la Biblia en el versículo 60 nos dice que le preguntó. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada?
Otra versión dice, ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo en contra de ti? Debemos aquí notar la intención con la que está haciendo esto el sumo sacerdote. Dijo esto como si pretendiera hacer justicia en un proceso normal, pero con el verdadero propósito de tender una trampa y poder acusarle, tal como habían hecho cuando él predicaba, cuando estaba libre. Podemos imaginarnos con qué aire de orgullo y desdén preguntaba Caifás esto al Señor Jesús. Pero, aún así, como el Señor Jesús tan perfecto que es, nos dio una lección en medio de su situación. La Biblia dice, pero él callaba, verso 61, pero él callaba y no respondía nada. Y esto nos da dos ejemplos. Número uno, paciencia. Paciencia bajo las calumnias y las falsas acusaciones. Hermano, amada hermana, ten paciencia en tu corazón cuando tengas una situación en la que te están diciendo mentiras, en las que te están calumniando, en las que te están dando falsas acusaciones. Mantente paciente. Y número dos, prudencia, ya que su respuesta habría significado que se hallaba ante un proceso normal y sabemos que esto era algo completamente ilegal y ante un tribunal al que debía rendir cuentas de su actuación. Lo que nosotros debemos ver como es que la prudencia era lo que gobernaba la actitud del Señor Jesucristo. Y tú y yo, amado hermano, debemos también ser gobernados por esta prudencia. Y sabemos que no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Tal como una canción del grupo Doulos Music que te recomiendo se llama No soy yo, sino Cristo en mí. Todo lo bueno que hay en mí, todo lo que yo pueda alcanzar y lograr en este mundo, no soy yo, sino es Cristo en nosotros. Y cuando estemos ante un problema, que esta paciencia y prudencia que hubo en Cristo también esté en nosotros. Y ahora sí, llega la pregunta por la cual llegamos a este título, que es cuando Caifás le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Hijo del bendito? Todavía utiliza esta expresión para darle mayor realce a su pregunta. Y el Señor Jesucristo, lleno del poder de Dios, contestó. Contestó tal como él lo había hecho muchas veces antes. Dijo, versículo 62, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esa era la respuesta. Eso es lo que nosotros, esa es la roca de nuestra salvación. Eso es en lo que nosotros descansamos día con día. Saber que Él es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Dios viviente. Es a quien nosotros adoramos, es por quien tenemos perdón, porque tenemos redención, por quien cada uno de nosotros tiene vida eterna ahora. Y esto hizo enojar al sumo sacerdote. Dice que rasgó sus vestidos de lo indignado que estaba. Él decía, herejía, esto es una herejía. Como si realmente le importara tanto lo que decían acerca de Dios. Vemos que él era una persona que se dejaba guiar por sus propias mentiras. Porque él se creía que de verdad estaba sirviendo a Dios. Pero al perder el camino de vista, se volvió prisionero. Y digo esta palabra con mucho cuidado. Se volvió prisionero de sus propias pasiones. Tengamos mucho cuidado de nosotros no caer en esto. De querer cuidar tanto la liturgia, de querer cuidar tanto los detalles, que empecemos nosotros a ser cautivos de nuestras propias pasiones, de nuestras propias concupiscencias. Porque Caifás, teniendo una preparación larga para ser sumo sacerdote y dedicándose a esto todos los días de su vida, cegado y con un corazón duro, estuvo dispuesto a culpar al Señor Jesucristo. Tengamos mucho cuidado de que nuestro corazón jamás se llene de esto. Tan ciega estaba su mente y tan duro su corazón que lo que habría bastado para suspender el proceso solo sirvió para acelerar su sentencia. Qué tremendo, ¿no lo crees? Es tremendo la actitud que tomó Caifás. Sin embargo, todos nosotros debemos poner nuestra mirada en la actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Y ahora cada uno de nosotros debemos poner atención a lo que viene, porque es el inicio ahora del sufrimiento físico que el Señor Jesucristo enfrentaría por amor a nosotros. En los últimos versículos, versos 64 y 65, dice la palabra de Dios, habéis oído la blasfemia, dijo Caifás.
¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Otra versión dice, todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo, diciendo, adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. La Biblia dice, profetiza, que ellos decían profetiza. Y viéndolo desde este punto, notamos cómo ellos ni siquiera habían entendido lo que era una profecía. Ellos confundían lo que era la profecía con la adivinación. Y tristemente hoy en el mundo cristiano estamos viviendo algo similar. Confundimos la profecía bíblica con lo que es adivinación. Entonces debemos tener bien la vista en lo que dice la Escritura acerca de esto. Ellos decían, a ver, te estamos golpeando y tú no ves nada. A ver, profetiza quién te golpeó. De esa forma es la que ellos se burlaban de nuestro Salvador. Esa era la manera en la que ellos se burlaban del Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo guardaba total silencio por amor a ti y por amor a mí. Esta fue su diversión hasta que llegó la mañana. Si ellos pensaron que no se rebajaban al enfrentar así a Cristo, ¿acaso pensaremos nosotros que nos rebajamos al tributarle todo el honor que se merece? El Señor Jesucristo guardó silencio hasta el último momento. El Señor Jesucristo guardó silencio porque era necesario que el sacrificio de sangre y dolor se pagara para que tú y yo tuviésemos entrada al Padre, tal como la tenemos hoy en día. Amado hermano, amada hermana, guardemos esto en nuestros corazones. Cristo es el Hijo de Dios. Y Él, en el momento en el que lo estaban injuriando, que lo acusaban de blasfemia, Él guardó silencio y cumplió el propósito por el cual había venido a la tierra, que era salvarnos de nuestros pecados. Guardemos esta palabra en nuestros corazones y cada enseñanza vivámosla día a día. Es un gusto estar contigo. Gracias por estarnos visitando constantemente. Déjanos en la caja de comentarios si gustas. ¿Desde dónde nos escuchas? Es una alegría para nosotros saber hasta dónde se ha extendido este mensaje que es totalmente bíblico. Nos enfocamos en decir lo que la Biblia enseña y que el corazón de todos nosotros, de la iglesia de Cristo, no nada más de la iglesia local, sino que de la iglesia de Cristo, sea edificado. Es un gusto poderte saludar y aunque tal vez no te voy a conocer aquí en la tierra, allá en la gloria nos veremos y nos podremos conocer. Que Dios te bendiga y bendiga su palabra en nuestros corazones. Claramente nos acercamos.